mis amigos de YouTube, bienvenidos una vez más a mi canal Genealogía y Más. Hoy les quiero hablar de un tema un poco sensitivo, ya que es un tema bastante durito. Quiero hablarles de, ¿hay esclavos en su familia? Eso es un tema un poco difícil de hablar, pues claro está, nadie quiere tener esclavos en su familia. Pero desgraciadamente era una costumbre que se utilizaba en tiempos atrás, en 1600, 1700, 1800. Agarraban a africanos del África, los raptaban prácticamente, los sacaban de sus tribus y los vendían a Europa y el Caribe sobre todo. ¿Qué pasa? Póngase usted en el lugar de ese esclavo. Usted nace en África, nació en África, es esclavo. Tiene una cultura muy distinta, habla otro idioma, su forma de comida es distinto. Deja atrás su familia, deja atrás sus amigos, deja atrás todo lo que tenga que ver con él para incorporarse en un nuevo sistema. Un lugar donde él no conoce a nadie, no habla el idioma, no tiene la cultura de esos países, no saben la clase de comida que ellos comen. Es un poco difícil dejándolo todo atrás y no era su voluntad. Fue algo que lo hicieron hacer y encima de eso hicieron dinero con él, porque al venderlo están haciendo dinero. Y muchos de esos dueños de esclavos trataban a sus esclavos malísimamente mal. Abusaban físicamente, sexualmente, los maltrataban muchísimo, los humillaban. Todo eso tuvieron que pasar los esclavos. Y algunos hasta los mataban. Había que ver eso, porque si se escapaban, muchos de ellos eran castigados con la muerte o látigos. Ya les digo, fue un periodo bastante difícil. Y claro está, muchos de nosotros, cuando encontramos que tenemos esclavos en la familia, pasamos por distintas emociones. Primero va a ponerse bravo, va a decir con ira, pero ¿cómo es posible que mis ancestros tuvieran de esclavos a otro ser humano? Porque habían niños también, no eran solamente hombres, eran hombres, mujeres, niños, habían de todo. Lo otra emoción que usted pasa es, después que pasa por la ira, primero es el impacto de saber, después la ira y después tristeza por saber de que habían esos pobre gente que no tenían nada que ver y lo están utilizando. Y por último, miedo. ¿Por qué miedo? Porque hay personas que tienen miedo de decir su historia, de que hay esclavos en sus familiares y tienen miedo de que los juzguen. Pero hay que tener en cuenta que eso era lo que se utilizaba en aquellos tiempos. Usted no puede tener cargo de conciencia de lo que hicieron sus antepasados. Y la mejor forma de quitarse ese miedo es hablando sobre eso y para que no les juzguen, ¿no? Porque como yo descubrí que mis familiares tenían esclavos. Yo me lo imaginaba porque ya les digo, eso era lo que hacían antes. Pero lo que me llamó mucho la atención y fue lo que me dio un impacto muy grande fue que tenían 65 esclavos. Claro está, a medida que yo fui haciendo la genealogía, que fui mirando por qué tantos esclavos, y era porque ellos eran hacendados, ellos tenían
fincas ganaderas, ellos tenían también cañaverales y necesitaban la mano de obra, la mano esclava. Por eso tenían tantos esclavos. Y también, desgraciadamente, tenían en las casas la servidumbre esclava para que les hicieran comida, les lavaran la ropa, les limpiaran la casa, cuidaran a los niños. Cosas que podían haber hecho ellos mismos, pero eran vagos, porque eso es la única forma que los puedo describir. Eran vagos, porque cualquier ser humano puede hacer eso, pero desgraciadamente era así en aquellos tiempos. Yo les tengo algunos fotos y recortes de periódico de en aquel entonces cómo vivían esos esclavos. Pero primero les quiero enseñar la foto de mi familia, que fue cuando yo me descubrí que habían esclavos. Aquí las tengo marcadas con unos flechitas rojas, donde se ven dos esclavos, una mujer y una niña. Estaban en una fiesta, mis familiares estaban dando la fiesta y estaba que me dio tanta lástima porque la niña estaba como escondida tratando de ver. Niño al fin. Y eso me dio mucha lástima. ¿Cómo buscar esos descendientes esclavos? ¿Cómo, si es que usted, porque eso es otra cosa, si usted se ha hecho un ADN y tiene ADN de África, como en mi caso, de Nigeria, eso quiere decir que hay un descendiente esclavo y quizás haya más generaciones de ese ancestro. Ya les digo, muchos de los dueños abusaban de las esclavas sexualmente y tenían hijos con ellas. Uno nunca sabe si usted tiene un primo o un tío, ¿sabe? De otra raza, de la raza negra, porque eso puede pasar. En estos documentos que yo les voy a dar, les va a enseñar más o menos cómo puede buscarlos los esclavos. Hay varios documentos que sí puede ser que le den alguna señal de quiénes son. Hay que tener en cuenta que antes los esclavistas, los dueños de esclavos, no ponían nombres, los trataban como si fueran un objeto. Lo único que ponían era la edad, si eran hombre o mujer y de la raza que eran, mulatos o si eran negros y así, pero no les ponían nombre. A medida que fue pasando el tiempo, los dueños sí empezaron a poner el apellido del que era dueño del esclavo, más le daban nombre, ya que traían nombres africanos. Y ellos le trataban de poner nombres de la cultura donde estaban. Y yo les tengo por acá esos documentos para que vean lo que hacían. También hay otros documentos en que usted puede buscar como diarios, testamentos, porque muchos de ellos se pasaban los esclavos de familia en familia. En los testamentos también, si tenían hijos con las esclavas, también les dejaban a los hijos de las esclavas propiedades, quizás hasta les dejaran la libertad, dependiendo de lo que era el dueño, ¿no? También, si un esclavo se escapaba, va a encontrar anuncios de periódicos buscando los esclavos. Va a encontrar anuncios de periódicos vendiendo esclavos. Y también se los voy a poner por acá.
son muchas las cosas. Quizás pueda encontrar también, después que dejaron a los esclavos libres, muchos de ellos se dedicaron a decir su historia. Quizás pueda encontrar una biografía de algunos de los esclavos, de cómo vivían. Y eso es otra cosa, cómo vivían los esclavos. Yo sé que en el Caribe muchos de ellos vivían en bohíos, lo que nosotros llamamos el bohío. Nunca los permitían vivir dentro de las haciendas, siempre fuera de las haciendas. El trabajo que hacían era, como les dije anteriormente, era en la agricultura, y muchos de ellos era la servidumbre de la casa. Cocinaban, planchaban, cuidaban niños, y les tengo una foto de una esclava entreteniendo a un niño de blanco, porque eso era el trabajo de ellos, de cuidar a los niños también. Otra cosa que mucha gente no se hacen esta pregunta: una vez que morían los esclavos, ¿dónde los enterraban? Y fue muy interesante para mí encontrar cómo lo hacían. Usualmente los dueños, cuando un esclavo moría, los enterraban en el bosque o en una selva, bien lejos de donde estaba la hacienda o el lugar donde estaban, y no les ponían nombre, no les ponían nada, solamente los enterraban como si fuera una basura, y ahí los dejaban. Y esa es una parte muy difícil que muchos no van a poder encontrar sus familiares, porque no hay ninguna señal, no hay nada que diga que una persona está enterrada ahí. Esa era la vida de la esclavitud. Y yo condeno todo eso. Para mí eso es brutal. No me gusta. No creo que sea humano. Y desgraciadamente, muchos de esos ancestros eran católicos o cristianos, pero aparentemente no sabían lo que dice la iglesia, de que todo el ser humano en esta tierra somos hermanos. Y es muy cierto, porque el cuerpo humano es basado de distintos ADNs y de distintas razas. Así es como se compone el ser humano. Y para un ser humano, agarrar a otro ser humano, tratarlo como un animal, no es muy bien visto por Dios, ya que Dios nos creó a todos. Bueno, los dejo aquí con esto. Espero que les haya gustado. Denle deditos arriba y suscríbase, que es de gratis. Nos vemos en el próximo programa. Chao por ahora.